El origen de la humanidad es una de las preguntas más profundas e intrigantes a las que se ha enfrentado. El Antiguo Testamento, con sus historias que se remontan al principio de los tiempos, ofrece una visión única de la creación del hombre y la mujer. Pero, ¿es esta visión registrada en la Biblia la verdadera? ¿Son las historias de Adán, Eva, el jardín del Edén y el diluvio más que meras narraciones religiosas? ¿O hay una verdad más profunda y universal detrás de ellas? Muchas personas cuestionan la validez histórica de estas historias, mientras que otras ven en ellas el fundamento espiritual de la existencia humana. ¿Qué nos dice realmente el Antiguo Testamento sobre el origen de la humanidad? En el transcurso de los próximos textos, exploraremos estas preguntas, examinando no solo los relatos bíblicos, sino también sus implicaciones, símbolos y lo que pueden enseñarnos sobre la naturaleza humana, la relación con lo divino y el propósito mismo de la vida. El Antiguo Testamento presenta una narración impactante y profunda sobre el origen del mundo y la humanidad, comenzando con la creación y luego con un evento que cambiaría el curso de la historia: el diluvio. Según la Biblia, la tierra estaba llena de maldad y corrupción, y Dios, al ver la degeneración de la humanidad, decidió purificar el mundo con un gran diluvio. Sin embargo, Noé, un hombre justo, encontró el favor de Dios y fue escogido para preservar la vida en la tierra. Dios le ordenó a Noé que construyera un arca, en la que él, su familia y un par de cada especie animal se salvarían de la destrucción inminente. Cuando las aguas del diluvio se retiraron, el mundo se transformó y Dios hizo una promesa. Colocó un arco iris en el cielo como señal de su pacto con Noé y con toda la humanidad, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Este relato, aunque ampliamente conocido, plantea muchas preguntas. ¿Qué pasó realmente en ese periodo? ¿Fue un evento global, como sugiere la Biblia, o es una historia simbólica que busca enseñar una lección moral sobre los peligros de la corrupción humana y la misericordia divina? El diluvio nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la redención, sobre cómo las decisiones humanas pueden afectar el curso del mundo y cómo, incluso en tiempos de gran destrucción, hay esperanza de un nuevo comienzo. La promesa hecha por Dios a Noé todavía resuena, como un recordatorio de que la humanidad tiene la oportunidad de comenzar de nuevo, cada vez que se vuelve hacia la verdad y la justicia. Cuando miramos el Antiguo Testamento y sus narraciones sobre el origen de la humanidad, a menudo pasamos por alto detalles y personajes que pueden parecer secundarios, pero que en realidad juegan un papel crucial en la formación de las primeras civilizaciones. Uno de estos personajes es Cus, mencionado en varios pasajes de las Escrituras como el fundador de una tierra lejana, pero de gran poder e influencia en la historia de las naciones. Si bien la Biblia no profundiza ampliamente en Cus, la referencia a él y sus descendientes plantea preguntas interesantes sobre cómo las culturas antiguas interactuaron entre sí y cómo la humanidad se extendió por todo el mundo. Cus era hijo de Cam, uno de los hijos de Noé, y hermano de Mizraim, Fut y Canaán. A través de Cus surgieron varias naciones, pero sobre todo un pueblo que más tarde tendría gran importancia en las tierras de África, particularmente en la región que hoy comprende partes de Etiopía y Sudán. Cus y sus descendientes no solo eran un pueblo conocido por su destreza militar y por establecer una civilización poderosa y próspera, sino también por su influencia espiritual y cultural. Es interesante observar cómo, en la antigüedad, la geografía y las culturas no se entendían simplemente como lugares distintos, sino más bien como entidades interconectadas, moldeadas por las relaciones entre los pueblos y por tradiciones compartidas. En el Antiguo Testamento, la tierra de Cus se menciona como una tierra de riquezas y gran prestigio. Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de la tierra prometida y la búsqueda del ser humano de un lugar de estabilidad, crecimiento e identidad. La descendencia de Cus no se limitó a las tierras africanas, ya que Cus se asoció con otras regiones y pueblos, como los descendientes del gran imperio etíope. El poder de Cus, entonces, no solo residía en las riquezas naturales, sino también en las relaciones políticas, las alianzas y los intercambios culturales que establecía. Un dato que llama la atención es la forma en que los descendientes de Cus se dieron a conocer por sus habilidades diplomáticas y estrategias militares, conquistando a otros pueblos y extendiendo su influencia a diversas partes del mundo. En textos como los de Isaías y Jeremías, Cus aparece como una nación con gran fuerza, pero también como un pueblo que se vio inmerso en un periodo de decadencia moral y espiritual, debido al alejamiento de los principios divinos. Esto nos lleva a una interesante reflexión. ¿Cuál es el destino de una civilización que se aleja de los valores espirituales y de las directrices que unen al ser humano con el Creador? La historia de Cus puede verse como una metáfora de las civilizaciones contemporáneas, que, a pesar del poder y la influencia que tienen, a menudo se pierden en la búsqueda de la riqueza material, el estatus y el poder, sin recordar el propósito original de la creación humana: la armonía con Dios y con los demás.
Además, la figura de Cus también nos desafía a pensar en el legado de las civilizaciones antiguas y cómo siguen influyendo en el mundo moderno. La civilización de Cus, con sus ricas contribuciones al arte, la filosofía y las ciencias, podría verse como un recordatorio de que las grandes civilizaciones de la antigüedad, a menudo retratadas como exóticas o distantes, todavía dan forma a nuestra comprensión de la cultura y la historia. Al mismo tiempo, la caída de Cus, que ocurrió debido a su alejamiento de Dios, sirve como una advertencia de que cada civilización está sujeta a una lucha interna entre el poder terrenal y el compromiso con la justicia divina. Por lo tanto, al analizar la historia de Cus y su influencia en el Antiguo Testamento, nos enfrentamos al desafío de mirar más allá de la superficie de las civilizaciones pasadas. ¿Qué nos enseña el viaje de Cus sobre el origen de la humanidad? Quizás, más que un simple relato histórico, la historia de Cus nos ayude a entender los ciclos de ascenso y caída que marcan la trayectoria de los pueblos. Cada nación, cada cultura y cada civilización tiene su origen, su apogeo y su decadencia, pero también la oportunidad de aprender de sus errores y buscar la verdad divina, que es la única capaz de guiar a la humanidad en su camino. La historia de Mizraim, uno de los hijos de Cam y nieto de Noé, a menudo se asocia con la fundación de una de las civilizaciones más antiguas y complejas del mundo antiguo, Egipto. Cuando la Biblia menciona a Mizraim, no está hablando solo de una persona, sino de un imperio que, durante milenios, sería sinónimo de poder, riqueza y sabiduría. El antiguo Egipto, una de las civilizaciones más influyentes de la historia de la humanidad, tiene sus raíces, según la tradición bíblica, en Mizraim. Su importancia va más allá de las construcciones monumentales y las conquistas militares, llegando al núcleo de la espiritualidad, la cultura y la sociedad. En el Antiguo Testamento, Mizraim se menciona a menudo como el padre de varias naciones, y sus tierras se extendían por la región de Egipto y posiblemente otras áreas del norte de África. Mizraim es descrito como el patriarca que dio origen al gran imperio que, siglos más tarde, se convertiría en uno de los mayores centros de conocimiento y cultura del mundo antiguo. Su legado, sin embargo, no se limitó a la grandeza material. La civilización egipcia estuvo profundamente marcada por la religiosidad, las complejas creencias sobre la vida después de la muerte y un sistema de gobierno que, durante muchos siglos, influyó en los pueblos circundantes. Egipto, bajo el liderazgo de faraones descendientes de Mizraim, se convirtió en la cuna de una cultura de gran importancia en la historia de la humanidad. Las pirámides, los templos y las bibliotecas egipcias son testimonios del poder intelectual y artístico de esta civilización. Sin embargo, la grandeza de Egipto también trajo desafíos. La relación de Egipto con otras naciones estuvo marcada por alianzas y conflictos, y los egipcios a veces se encontraron enfrentados a imperios y pueblos que amenazaban su estabilidad. Pero el mayor desafío al que se enfrentó Egipto, según el relato bíblico, fue el problema de la opresión, especialmente con respecto a los hebreos. El faraón que gobernó durante la época de Moisés, según el relato del Éxodo, era descendiente de Mizraim, un hombre que se había vuelto arrogante hasta el punto de ignorar la ley de Dios y, en consecuencia, al pueblo elegido. La historia de Moisés y el Éxodo, donde Dios libera a los hebreos de la esclavitud egipcia, es en muchos sentidos la narración de la decadencia del poder egipcio, una civilización que, a pesar de su grandeza, sucumbió a la arrogancia y la opresión. El episodio del Éxodo, por lo tanto, es una lección que atraviesa los milenios, recordándonos que ningún imperio, por poderoso que sea, está exento de enfrentar los juicios divinos cuando abandona la justicia y la misericordia. Mizraim y Egipto también nos hacen reflexionar sobre el papel de las civilizaciones en la historia del mundo. Egipto, con sus maravillas y su sabiduría, era una tierra de profundo conocimiento, pero al mismo tiempo una tierra de fuertes desigualdades. La grandeza material no impidió el sufrimiento del pueblo, y Egipto, por mucho que influyó en las culturas vecinas, también fue responsable de un periodo de opresión. Egipto se convirtió así en una metáfora de la lucha entre la opulencia y la injusticia, una lucha a la que se enfrentan todos los imperios en su trayectoria. La gran pregunta que surge de la historia de Mizraim, por lo tanto, es cómo las grandes civilizaciones pueden mantener su relevancia y prosperidad sin sucumbir a los vicios del poder, la vanidad y la opresión. La trayectoria de Egipto, aunque marcada por logros extraordinarios, sirve de advertencia a todas las culturas y civilizaciones. La grandeza material no es suficiente para garantizar la preservación de una nación. Las civilizaciones que, como el Egipto de Mizraim, no logran alinear su prosperidad con los principios de justicia, misericordia y respeto por la humanidad, están condenadas a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Además, Mizraim también nos desafía a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones entre naciones, pueblos y culturas.
Egipto, con su enorme influencia, no era una nación aislada. Interactuó con otras tierras, incluidas Canaán e Israel, y su historia está entrelazada con la historia de los otros pueblos mencionados en la Biblia. La relación de Egipto con los hebreos, en particular, puede verse como una metáfora de las dinámicas de poder que impregnan la historia humana. Mientras los poderosos explotan y oprimen a los débiles, el pueblo de Dios, que a menudo parece estar en desventaja, siempre encontrará, por gracia divina, la fuerza necesaria para superar los desafíos. La historia de Mizraim, por lo tanto, es una historia de grandeza y decadencia, de sabiduría y fracasos morales, y nos enseña sobre el verdadero valor de la prosperidad, el poder y la justicia. Nos recuerda que, independientemente del tamaño o el impacto de una civilización, la verdadera grandeza solo puede lograrse cuando las sociedades viven en armonía con los principios divinos. Cuando consideramos las genealogías y narraciones bíblicas que forman la base de la historia humana, hay nombres que a menudo se dejan de lado, cuyas historias, aunque ricas y significativas, a menudo se ignoran. Uno de estos nombres es Put, uno de los hijos de Cam y hermano de Mizraim, Cus y Canaán. Put se menciona brevemente en las Escrituras, pero su descendencia, según las tradiciones bíblicas, jugó un papel importante en la formación de algunas de las tierras y pueblos del mundo antiguo. Aunque el Antiguo Testamento no se detiene en muchos detalles sobre Put, su descendencia y la región asociada con él juegan un papel fascinante en la historia de las civilizaciones antiguas. A menudo se vincula con África, más concretamente con las tierras de Libia, o con los pueblos situados al oeste de Egipto. Las tradiciones antiguas hablan de Put como el ancestro de varias tribus que habitaron las regiones del norte de África, extendiéndose a áreas alrededor del mar Mediterráneo. Sin embargo, lo que hace que la historia de Put sea tan intrigante no es solo el hecho de que sea una figura poco mencionada, sino cómo su linaje se conecta con las grandes potencias del pasado, aquellas que interactuaron de manera significativa con los egipcios y con las otras naciones de la región. Los descendientes de Pute, que eran conocidos por su fuerza y habilidad en el combate, formaron una serie de tribus y naciones que se extendieron por diferentes partes de África y el cercano Oriente. Aunque a menudo se les considera solo como nómadas o pueblos menores, estos descendientes desempeñaron un papel estratégico en las grandes batallas y alianzas políticas de la región. A pesar de que no era una civilización monumental como Egipto o Asiria, el papel de Put como vínculo entre diferentes tierras y culturas merece una mayor atención. Libia, una región históricamente asociada con Put, a menudo se describía en las escrituras como una tierra lejana y misteriosa. Las referencias bíblicas, en textos como los de Ezequiel e Isaías, mencionan a los libios, o pueblos de Put, junto a otras naciones poderosas como los egipcios, que se involucraron en alianzas y conflictos. El hecho de que el nombre de Put aparezca en momentos clave de la historia de Israel y de otras naciones puede interpretarse como una señal de la importancia de sus descendientes en la dinámica geopolítica de la antigüedad. Por lo tanto, a pesar de su aparente oscuridad, Put se conecta con eventos significativos, especialmente en las interacciones entre Israel y las naciones vecinas. Al reflexionar sobre el legado de Pute, se nos invita a pensar en las naciones y pueblos cuyas historias no son ampliamente conocidas o estudiadas, pero que de alguna manera están entrelazadas con los grandes eventos y narrativas bíblicas. La presencia de Pute, aunque sutil, ilustra cómo las historias de las civilizaciones antiguas no son lineales y cómo se entrelazan de maneras complejas. A menudo, son los pueblos menos mencionados los que tienen el mayor impacto en las relaciones internacionales y los cambios culturales. Pute y sus descendientes nos enseñan que las historias que nos transmiten, incluso aquellas que parecen periféricas, a menudo contienen lecciones valiosas sobre el poder, la influencia y la naturaleza humana. A diferencia de grandes naciones como Egipto o Israel, Put no tenía un vasto imperio ni una cultura muy desarrollada que dejara una huella indeleble en el mundo moderno. Sin embargo, su contribución a la historia radica en su capacidad para conectar a diferentes pueblos e influir en las dinámicas sociales y políticas que han dado forma a Oriente Medio y el norte de África. Esto es un recordatorio de que, si bien la historia a menudo nos hace centrarnos en las grandes potencias y civilizaciones, los eslabones olvidados, como Pute, también desempeñan un papel crucial en las complejas redes que unen a los pueblos y los acontecimientos. Finalmente, la historia de Pute nos lleva a una reflexión más profunda sobre los aspectos del olvido y la marginación en la historia de la humanidad. A menudo, se ignora a los pueblos y figuras que desempeñan papeles intermedios o menos visibles en la historia, pero su influencia puede ser duradera. Al explorar estas figuras olvidadas, podemos comprender mejor cómo se construyeron las civilizaciones antiguas y cómo, a menudo, pequeñas acciones o alianzas pueden tener profundas repercusiones en el futuro. La historia de Canaán, la tierra que fue prometida a los descendientes de Abraham,
Es central en muchas de las narraciones bíblicas que describen el origen y desarrollo del pueblo de Israel. La promesa de Dios de una tierra para los descendientes de Abraham es uno de los pilares de las Escrituras, pero el camino hacia la conquista de Canaán estuvo plagado de desafíos, conflictos e intervenciones divinas. Cuando pensamos en la tierra prometida, a menudo nos imaginamos una tierra de paz y prosperidad, pero el relato bíblico revela una tierra marcada por tensiones, batallas y transformaciones, tanto espirituales como sociales. Canaán no era una tierra vacía, sino una tierra habitada por diversos pueblos, cada uno con sus propias creencias, prácticas culturales y gobernantes. Entre los pueblos que habitaban Canaán estaban los cananeos, los hititas, los jebuseos y muchos otros, cada uno de los cuales ofrecía resistencia al pueblo de Israel que, bajo el liderazgo de Josué, marchó hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. El mismo nombre de Canaán se convirtió en sinónimo de conflicto, ya que la historia de su posesión por parte de los israelitas estuvo marcada por batallas, destrucción y la imposición de un nuevo orden religioso y social. La idea de la tierra prometida también se conectaba con una promesa divina de redención. Pero para lograrlo, el pueblo de Israel tuvo que enfrentar desafíos significativos. Sin embargo, la lucha por conquistar Canaán no fue solo una guerra física. La narración bíblica revela que la batalla fue tanto espiritual como material. Dios ordenó a los israelitas que destruyeran a las naciones idólatras que habitaban Canaán, ya que estas culturas practicaban cultos que se consideraban abominables a los ojos de Dios. La violencia de la conquista de Canaán, especialmente en ciudades como Jericó, a menudo se ve como un reflejo de la gravedad de la separación entre la pureza del pueblo de Dios y la corrupción de los pueblos idólatras. La historia del asedio de Jericó, con los muros que caen al son de las trompetas, simboliza la lucha entre el bien y el mal, la obediencia a Dios y la eliminación de la idolatría. Al reflexionar sobre la conquista de Canaán, se nos invita a cuestionar el significado de la tierra prometida. Para los israelitas, la promesa de Canaán no era solo una promesa material de una tierra fértil y abundante, sino también una promesa de seguridad, estabilidad y, sobre todo, cercanía a Dios. La tierra prometida representaba el cumplimiento del pacto hecho por Dios con Abraham, que se transmitiría a las generaciones futuras. Sin embargo, la posesión de Canaán también requería que el pueblo de Israel fuera constantemente obediente a Dios y comprometido con los valores divinos, lo que a menudo les resultaba difícil, como vemos en las diversas infidelidades y apostasías que han ocurrido a lo largo de la historia. Canaán también fue escenario de grandes sufrimientos para los pueblos que vivían allí. Para los cananeos y otros pueblos locales, la llegada de los israelitas representó la pérdida de sus tierras, sus culturas y sus dioses. La historia de la conquista de Canaán puede verse como una metáfora del sufrimiento de aquellos que son derrotados en nombre de una causa mayor, ya sea religiosa, política o cultural. Para los israelitas, el cumplimiento de la promesa de Canaán no era solo una cuestión de dominación militar, sino una oportunidad para establecer una sociedad de acuerdo con los principios de justicia y obediencia a Dios. Este proceso, sin embargo, no fue perfecto. La entrada misma a la tierra prometida estuvo marcada por desafíos que continuaron durante generaciones. El pueblo de Israel tuvo que lidiar con la tentación de adoptar las prácticas idólatras de las naciones circundantes, y a menudo no siguió completamente los mandamientos de Dios. La transición de una vida nómada en el desierto a una vida agrícola y sedentaria en Canaán fue un proceso difícil. Pero, sobre todo, lo que Canaán representaba era la oportunidad de un nuevo pacto con Dios, la oportunidad de experimentar la promesa de una tierra donde, finalmente, el pueblo de Israel podría prosperar bajo su guía. La historia de Canaán, por lo tanto, nos desafía a reflexionar sobre lo que significa para nosotros hoy la búsqueda de una tierra prometida. En un mundo donde muchas personas todavía buscan seguridad y estabilidad en sus vidas materiales, el concepto de una promesa divina va más allá de la posesión de posesiones terrenales. Canaán, de hecho, puede verse como un símbolo de la búsqueda de algo más profundo y eterno. La búsqueda de una vida de paz, propósito y comunión con Dios. Pero como vimos con el pueblo de Israel, esta búsqueda está llena de obstáculos. El camino hacia la tierra prometida no es fácil y requiere esfuerzo, paciencia y, sobre todo, fidelidad a los principios que nos guían. Por lo tanto, la historia de Canaán no es solo una historia de conquista y posesión. Es una historia de redención, de retos enfrentados y superados, y de búsqueda constante de algo más grande. Al mirar a la tierra prometida, estamos llamados a reflexionar sobre nuestros propios viajes y lo que significa para cada uno de nosotros lograr lo que se nos ha prometido, ya sea en el plano material o espiritual. La historia de Cam y sus descendientes, tal como se registra en el Antiguo Testamento, nos presenta una mirada profunda a la dinámica familiar y las implicaciones espirituales de sus decisiones. Cam,
el segundo hijo de Noé, desempeña un papel crucial en la historia del pueblo de Israel, pero su linaje también está marcado por conflictos, desacuerdos y la necesidad de reconciliación. Cuando Noé, después del diluvio, bendijo a sus hijos, la decisión de bendecir a Sem y Jafet mientras maldecía a Canaán, el hijo de Cam, proyectó una sombra sobre la descendencia de Cam, creando una división que duraría generaciones. Cam fue padre de varios hijos, entre ellos Cus, Mizraim, Put y Canaán. Cada uno de estos hijos se convertiría en el antepasado de grandes naciones e imperios, pero la línea de Canaán, en particular, estaría marcada por un destino oscuro. La maldición sobre Canaán, pronunciada por Noé después del comportamiento de Cam hacia él, refleja un tiempo de profunda incomodidad y juicio dentro de la familia de Noé. Pero más allá del juicio, este acto también revela algo más profundo sobre la dinámica familiar y cómo las decisiones pasadas repercuten a través de las generaciones. Las naciones descendientes de Cam tuvieron un impacto significativo en la historia bíblica, sobre todo Egipto, que, a través de Mizraim, se convertiría en un centro de poder y cultura en el mundo antiguo. Egipto, con su grandeza e influencia, continuaría desempeñando un papel crucial en los acontecimientos que involucrarían al pueblo de Israel, especialmente durante el Éxodo. Cus, a su vez, se asocia con las tierras de Etiopía, y sus descendientes serían reconocidos por su fuerza y habilidades, convirtiéndose en un pueblo con gran prestigio e influencia en las relaciones políticas y militares de la región. Sin embargo, la línea de Cam no solo está marcada por la grandeza de algunas de sus naciones. La historia de Canaán es especialmente significativa porque representa el conflicto y la lucha por la reconciliación que a menudo acompañan al juicio. El nombre de Canaán aparece con frecuencia en los relatos de las tierras conquistadas, como cuando los israelitas se dirigen a la tierra prometida. Los cananeos, descendientes de Canaán, eran un obstáculo directo para el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Por lo tanto, la conquista de Canaán por parte de los israelitas no fue solo una conquista militar, sino una cuestión de obediencia y justicia divina. Este acto de conquista simboliza la victoria del bien sobre el mal, del pacto de Dios con su pueblo sobre los fracasos de las generaciones anteriores. La herencia de Cam, entonces, no es solo una cuestión de poder o geografía, sino de un legado espiritual y moral que trasciende generaciones. Las decisiones de Cam con respecto al comportamiento y la conducta de sus hijos afectaron directamente la trayectoria de las naciones que surgieron de su linaje. Cuando miramos la historia de Cam y sus hijos, nos enfrentamos al desafío de reflexionar sobre cómo nuestras propias decisiones impactan no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que vendrán después de nosotros. La herencia que dejamos a nuestros hijos no es solo material, sino también espiritual. Las lecciones de justicia, misericordia y amor que transmitamos serán los cimientos sobre los que las generaciones futuras construirán sus propias historias. El juicio de Canaán y la lucha por la posesión de la tierra prometida sirven como un recordatorio de que, a lo largo de la historia, las acciones humanas tienen consecuencias duraderas. El linaje de Cam, aunque dio origen a grandes naciones, también reveló los peligros de la desobediencia y el fracaso moral. El propio juicio sobre la familia de Cam nos recuerda la necesidad de vivir de acuerdo con los principios de justicia y honor. Aunque Cam fue maldecido, sus tierras y los pueblos de su linaje tuvieron la oportunidad de redimirse, o de continuar por el camino de los errores que lo llevarían a la decadencia. Además, la historia de Cam y sus hijos también ilustra cómo la humanidad, a pesar de su naturaleza caída, siempre tiene una oportunidad para la restauración. A través de los descendientes de Sem, por ejemplo, vendría el pueblo de Israel, del cual surgiría el Mesías prometido. El linaje de Cam, entonces, nos presenta un viaje de redención, donde incluso los errores y fracasos de las generaciones pasadas pueden ser utilizados por Dios para cumplir sus propósitos divinos. La historia de Cam no es solo una historia de condenación, sino una historia de esperanza. Esperanza de que incluso en las circunstancias más difíciles, la misericordia divina puede prevalecer. Finalmente, al reflexionar sobre la herencia de Cam, nos sentimos impulsados a examinar nuestro propio linaje y el impacto que nuestras acciones tendrán en las generaciones futuras. Seremos recordados por los errores que cometimos o las lecciones que impartimos. La historia de Am nos desafía a vivir de tal manera que podamos dejar un legado de justicia, compasión y obediencia, reconociendo que, a pesar de nuestros defectos, siempre hay una oportunidad para la redención. La narración bíblica, al dirigirse a las generaciones descendientes de Noé, arroja luz sobre el plan de Dios para la humanidad. Las historias que surgen de figuras como Cam y su descendencia nos revelan no solo los desafíos que enfrentan estas familias, sino también cómo los conflictos y divisiones entre ellos pueden reflejar el trasfondo del plan de redención de Dios. Desde el momento en que Noé bendice a Sem y a Jafet, pero maldice a Canaán, hijo de Cam,
comienza a tomar forma una tensión espiritual y moral, no solo entre los hijos de Noé, sino entre todas las naciones que se formarían a partir de ellos. El papel de Cam, por lo tanto, no se limita al contexto familiar. Su linaje se convirtió en el centro de las interacciones políticas y espirituales que llegarían a influir en los acontecimientos del Antiguo Testamento, especialmente en lo que respecta a la historia del pueblo de Israel. La tierra de Canaán, donde vivían los cananeos, se presenta como el escenario de una lucha constante entre los israelitas y las naciones que los rodeaban, lo que simboliza la batalla continua entre la obediencia a Dios y la rebelión contra sus mandamientos. La relación entre los descendientes de Cam y los israelitas, particularmente la lucha por la posesión de la tierra prometida, está cargada de un profundo mensaje teológico. La tierra de Canaán, que originalmente fue dada a los descendientes de Cam, se convirtió en un campo de batalla donde, después de generaciones de opresión e idolatría, Dios decidió dar a los israelitas la oportunidad de conquistar y redimir esa tierra. Sin embargo, la conquista de Canaán no fue un simple acto militar, fue un reflejo de cómo se desarrolló el plan de Dios, dando a luz los principios de la justicia divina, el arrepentimiento y la misericordia. Es importante notar que a lo largo de las Escrituras, la Biblia nos presenta la lucha por la unidad entre las naciones y los pueblos, incluso dentro del linaje de Noé. Cam, junto a sus hermanos, Sem y Jafet, representa la diversidad de la humanidad, pero también los conflictos internos que surgen cuando se descuida la obediencia y los principios divinos. Sin embargo, incluso frente a la separación y las divisiones entre estos pueblos, vemos que la unidad es posible cuando los individuos y las naciones se vuelven a Dios. La relación entre los descendientes de Cam y los israelitas es, en cierto modo, un reflejo de cómo los pueblos, separados por diferencias culturales y espirituales, pueden unirse bajo la soberanía divina. El papel de Cam es también un recordatorio de que la humanidad, en su totalidad, no está muy alejada del plan redentor de Dios. Incluso con los fracasos y pecados de las generaciones pasadas, Dios no se da por vencido en la restauración de las naciones. Cam y sus hijos, con sus tierras y naciones, juegan un papel crucial en mostrar que, independientemente de nuestros fracasos o fracasos de generaciones anteriores, siempre hay espacio para la transformación y el arrepentimiento. La historia misma del pueblo de Israel, que luchó para conquistar Canaán, es un reflejo de este proceso de redención. Un pueblo que, a pesar de sus errores, busca la purificación y la unidad con Dios. Los desafíos de la unidad son claros en la historia de Cam, pero la respuesta de Dios a estos desafíos también nos enseña algo sobre el propósito de Dios para la humanidad. La tensión entre los descendientes de Cam e Israel nos muestra que el plan redentor de Dios no se limita a un solo linaje, sino que abarca a todos los pueblos. El hecho de que Dios prometa a la humanidad la redención a través de su pueblo elegido, los israelitas, pone de relieve cómo la unidad entre las naciones y los pueblos, a pesar de las diferencias y los conflictos, puede ser restaurada en el futuro, en Cristo. La historia de Cam, con su linaje y las tribus que surgieron de sus hijos, es una lección de cómo la humanidad necesita reconciliarse, tanto con Dios como entre sí. Nos desafía a considerar cómo nuestras propias acciones, tanto individuales como colectivas, impactan a las generaciones que vienen después de nosotros. Cada decisión que tomamos, cada elección que hacemos, repercute en las siguientes generaciones. Cam y sus descendientes ilustran cómo se puede lograr la unidad y la paz, pero solo cuando las naciones se inclinan ante la voluntad de Dios y buscan la verdadera justicia y reconciliación. Además, la historia de Cam también nos ayuda a reflexionar sobre el carácter de Dios, quien, a pesar de los fracasos humanos y los errores del pasado, continúa trabajando por la unidad y la restauración de todas las cosas. El hecho de que Dios todavía tenga un plan para todos los pueblos, incluidos los descendientes de Cam, nos recuerda que al final, su misericordia y gracia prevalecerán. La historia de Cam, por lo tanto, no es solo una historia de prueba y división, sino también una historia de esperanza y reconciliación. A lo largo de las narraciones bíblicas, Egipto emerge no solo como una tierra de gran poder, riquezas y cultura, sino también como el escenario donde la soberanía divina se revela de manera dramática y profunda. Según la historia de Israel, Egipto desempeña un papel ambiguo. Por un lado, es el lugar donde los descendientes de Abraham, a través de José, encuentran refugio y prosperidad, y por otro, es la nación que, bajo el reinado de los faraones opresores, subyuga y esclaviza a los israelitas. Egipto se convierte así en el símbolo de un pueblo que, aunque una vez bendecido por Dios, ha sucumbido al orgullo y a la tiranía. Además, a lo largo de la historia de Moisés, Egipto se convierte en el escenario donde la soberanía de Dios es desafiada y finalmente triunfa. Cuando los israelitas fueron llevados a Egipto bajo la guía de José,
La nación era una tierra próspera conocida por sus grandes edificios, su refinada artesanía y un sistema de gobierno altamente organizado. Sin embargo, con el paso de los siglos, la situación cambió. El faraón, el gobernante egipcio, estaba cegado por su arrogancia y su miedo al crecimiento del pueblo de Israel. Los sometió, convirtiéndolos en esclavos en su propia tierra, y así comenzó la larga opresión de los israelitas en Egipto. Este periodo de sufrimiento, narrado en detalle en el libro de Éxodo, no es solo una historia de desesperación, sino también una historia de cómo Dios usó la opresión para mostrarle a Egipto y al mundo su soberanía suprema. El clímax de esta revelación divina ocurre a través de las 10 plagas que Dios envía a Egipto, cada una de las cuales no es solo un juicio contra la opresión de los israelitas, sino también un ataque directo a los dioses egipcios y a los pilares mismos del poder faraónico. Cada plaga desafiaba un área específica de la vida egipcia, desde las fuerzas de la naturaleza hasta las deidades que veneraban los egipcios. Por ejemplo, la plaga de ranas, que cubrió la tierra de Egipto, desafió a Eka, la diosa de las ranas, mientras que la plaga de la oscuridad atacó el culto al dios Ra, el dios del sol. A través de estas intervenciones, Dios estaba mostrando a Egipto y al mundo que ningún poder o autoridad, por grande que fuera, estaba más allá del control de su voluntad. Sin embargo, lo que realmente revela la soberanía divina de manera más sorprendente es la historia del éxodo de Israel. Después de una serie de acontecimientos dramáticos y poderosos que culminan con la muerte del primogénito egipcio, el faraón finalmente permite a los israelitas salir de Egipto. El cruce del Mar Rojo es quizás el momento más emblemático de esta revelación del poder divino. Cuando los israelitas, aparentemente acorralados por los egipcios que los perseguían, ven que el mar se abre ante ellos, este milagro no solo asegura su liberación, sino que también sirve como testimonio de la soberanía de Dios sobre la creación y sobre los destinos de los hombres. El faraón, que se había opuesto a Dios, vio cómo su arrogancia lo llevaba a la destrucción, mientras que el pueblo de Israel, obediente a la voz de Dios, experimentó la salvación. Este episodio trasciende la mera liberación física de los israelitas. El cruce del Mar Rojo, marcado por los milagros y la acción divina, también se convirtió en un símbolo de libertad espiritual. La liberación de Egipto representó más que un cambio de ubicación geográfica. Simbolizaba la oportunidad para que el pueblo de Israel viviera de acuerdo con la voluntad de Dios, estableciendo una relación más profunda y directa con Él. A través del Éxodo, Dios no solo estaba salvando a su pueblo, sino revelando su carácter de juez y salvador, un Dios que castiga la injusticia, pero que también ofrece una salida, un camino de redención para aquellos que confían en Él. Además, la historia de Egipto y el Éxodo ilustra una lección eterna. La soberanía de Dios es indiscutible, incluso frente a las fuerzas más poderosas e imponentes. Faraón, con todo su ejército y poder, era impotente ante la voluntad de Dios. Este es un recordatorio para todos los tiempos y culturas de que, aunque nos enfrentemos a fuerzas que parecen insuperables, la mano de Dios siempre está trabajando, guiando, protegiendo y salvando a los fieles. La historia de Egipto y la partida de los israelitas es también una poderosa metáfora del viaje espiritual de todo ser humano. Así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud física, los cristianos creen que todos los hombres están llamados a la liberación espiritual. Egipto representa el pecado y la esclavitud del alma, mientras que el cruce del Mar Rojo simboliza el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Por lo tanto, la soberanía divina no se limita a un evento histórico, sino que se extiende al plan divino de salvación, donde Dios continúa guiando a su pueblo hacia una vida de libertad y relación con Él. Finalmente, el testimonio de la soberanía divina mostrado en Egipto nos desafía a confiar en que, a pesar de las dificultades que enfrentamos, Dios sigue teniendo el control. Incluso cuando las circunstancias parecen insuperables y el enemigo parece invencible, debemos recordar que, como en la historia del Éxodo, Dios es capaz de realizar lo imposible y conducirnos a la libertad y a la paz. La historia de Egipto no es solo una lección sobre el pasado, sino una invitación a vivir con la confianza de que la soberanía de Dios se extiende a todas las áreas de nuestras vidas, dándonos esperanza para el futuro. La historia de Cus y Mizraim, hijos de Cam, revela algo más que genealogías bíblicas. Nos ofrece una comprensión de las conexiones entre las diferentes naciones y civilizaciones que surgieron en torno al Antiguo Testamento, y el importante papel que estos linajes jugaron en el desarrollo de las grandes culturas antiguas. Si bien los relatos bíblicos son a menudo concisos en sus descripciones, al examinar la descendencia de estos dos hijos de Cam, nos enfrentamos a una imagen compleja de interacciones culturales, políticas y espirituales que ayudaron a dar forma al mundo conocido en las Escrituras. Cus,
Al ser el ancestro de pueblos como los etíopes y los nubios, está estrechamente vinculado al norte de África y a la antigua Etiopía, mientras que Mizraim se identifica como el padre de Egipto y otras naciones del norte de África. Egipto, como una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas de la antigüedad, tuvo una enorme influencia en la historia humana, y su relación con los pueblos circundantes fue dinámica y multifacética. La Biblia, en sus pasajes, a menudo describe a Egipto y Etiopía como dos naciones distintas, pero con una conexión innegable entre ellas, tanto geográfica como políticamente. Mizraim, el patriarca egipcio, es considerado el fundador de una de las civilizaciones más grandes e influyentes de la historia. La Biblia presenta a Egipto como una tierra de riqueza, conocimiento y poderío militar, gobernada por faraones que, a lo largo de los siglos, tendrían una gran influencia en la escena internacional. Egipto fue uno de los primeros lugares donde florecieron los conceptos de organización política, arquitectura monumental y registros escritos. Pero junto a esta grandeza material, Egipto también se caracterizó por una espiritualidad profundamente arraigada en el culto a múltiples dioses, que a menudo entraba en conflicto con la fe monoteísta de Israel. Por otro lado, Cus y sus descendientes estaban más orientados al sur en África, en tierras como Nubia y otras áreas de lo que ahora llamamos Sudán y Etiopía. Estas regiones, aunque no tuvieron el mismo nivel de influencia cultural inmediata que Egipto, también desempeñaron un papel clave en el desarrollo de civilizaciones avanzadas y el comercio transcontinental. Las antiguas civilizaciones del reino de Cus, en particular, fueron algunas de las primeras en desarrollar sofisticados sistemas de escritura y arquitectura, dejando un legado que resonaría en civilizaciones posteriores. La relación entre Cus y Mizraim, aunque a menudo solo se insinúa en las escrituras, nos invita a reflexionar sobre la forma en que las civilizaciones antiguas interactuaban entre sí. Cus y Mizraim no eran solo figuras aisladas, sino símbolos de culturas que compartían muchas influencias comunes, al mismo tiempo que representaban distintos aspectos de la humanidad antigua. Egipto, con su gran riqueza, poderío militar y espiritualidad politeísta, contrastaba con los reinos africanos del sur, como el reino de Cus, que también tenía una espiritualidad rica pero diferente, a menudo más centrada en la reverencia por el poder divino de la naturaleza y la fuerza de la realeza. Egipto, con su gran ejército y su supremacía política, a menudo entraba en conflicto con los reinos vecinos, incluidas las tierras de Cus, y es interesante notar que incluso en tiempos de confrontación, estas naciones estaban unidas por una red de intercambios culturales, comerciales e incluso políticos. De hecho, a lo largo de la historia, los egipcios han mantenido una relación compleja con los pueblos del sur, con Etiopía y otros reinos africanos, alternando entre la guerra y la alianza, y a menudo compartiendo conocimientos, tecnologías y productos como el oro, el marfil y las especias. Sin embargo, la relación entre estas culturas no siempre fue pacífica. La Biblia menciona varias veces el conflicto entre Egipto y otros pueblos, entre ellos Etiopía, especialmente en contextos militares. En el libro de Isaías, por ejemplo, el profeta habla del juicio de Dios sobre Egipto y sobre la tierra de Cus, un mensaje que refleja la complejidad de la interacción entre las naciones vecinas. Estos conflictos y alianzas dieron forma a las dinámicas de poder de la región y también ayudaron a definir el carácter de las civilizaciones en crecimiento. Además, las relaciones entre Cus y Mizraim pueden verse como un microcosmos de la compleja dinámica entre diferentes culturas y pueblos a lo largo de la historia de la humanidad. Como los descendientes de Cus y Mizraim se entrelazaron en diversas partes del mundo antiguo, esto pone de manifiesto la interdependencia de las civilizaciones, donde las influencias culturales, las alianzas y las rivalidades eran comunes. Hoy en día, al observar estas civilizaciones y sus historias de interacción, podemos ver cómo el movimiento constante de intercambio y conflicto entre los pueblos, lejos de ser una excepción, es una constante en la historia humana, reflejando la complejidad de la experiencia humana y la forma en que las culturas se forman, se desarrollan y se transforman a lo largo del tiempo. La historia de Cus y Mizraim nos desafía a mirar el pasado con una nueva perspectiva, reconociendo las interconexiones entre pueblos y culturas que a menudo parecen distantes, pero que en realidad estaban profundamente entrelazadas. Esta interacción, plagada de desafíos, pero también de momentos de cooperación y aprendizaje mutuo, nos recuerda que el curso de la historia no está determinado solo por un pueblo o una cultura, sino por un conjunto de influencias que continuamente dan forma y redefinen el mundo en el que vivimos. La historia bíblica, aunque se centra en las grandes figuras como Abraham, Moisés y David, también incluye muchas figuras que, aunque se mencionan brevemente, desempeñan un papel importante en las narraciones que forman el tejido de las relaciones entre las naciones antiguas. Uno de estos personajes es Put, hijo de Cam y hermano de Mizraim, Cus y Canaán.
La Biblia no proporciona muchos detalles sobre Put o sus descendientes, pero a través de las referencias a su nombre, podemos rastrear las influencias de este linaje en diferentes regiones del mundo antiguo y comprender mejor el papel crucial que desempeñó en las complejas interacciones entre los pueblos. Put se asocia generalmente con los pueblos que habitaban regiones de África, particularmente al norte de Egipto, y sus tierras, que históricamente correspondían al territorio de Libia. Durante los tiempos bíblicos, Libia era una tierra de gran importancia estratégica, situada entre Egipto y otras potencias del Medio Oriente como Israel, Asiria y Babilonia. Aunque Libia y sus pueblos no han sido descritos con el mismo nivel de detalle e importancia que otras naciones vecinas, como los egipcios o los cananeos, su ubicación y posición estratégica han desempeñado un papel crucial en las disputas políticas y alianzas de la región. En la Biblia, la referencia a Put a menudo se asocia con la fuerza militar y el poder de sus descendientes. El libro de Ezequiel, por ejemplo, menciona a Put junto a otras naciones poderosas, como los egipcios y los etíopes, cuando se refiere a los ejércitos que participaban en coaliciones o que eran aliados o enemigos de las potencias de Israel. Estas referencias sugieren que, a pesar de no ser una nación dominante como Egipto, Put tuvo una importante presencia militar y jugó un papel importante en las luchas y alianzas de las grandes potencias de la región. Además, Libia y sus pueblos, representados por la descendencia de Pute, eran conocidos por sus habilidades guerreras y estrategias militares, a menudo sirviendo como mercenarios o aliados en batallas junto a otras naciones poderosas. El papel estratégico de Pute, por lo tanto, va más allá de sus contribuciones militares. Libia, al ser un punto de contacto entre Egipto y el norte de África, también era un vínculo crucial para el comercio y las interacciones culturales. Las antiguas rutas comerciales que pasaban por Put permitían el intercambio de bienes, conocimientos e influencia entre Oriente Medio y el África subsahariana. Libia, a través de sus conexiones con las naciones vecinas, ayudó a difundir tecnologías, prácticas agrícolas y sistemas de gobernanza que afectaron la evolución de las civilizaciones en la región. Al observar la historia de Put y sus descendientes, nos enfrentamos al desafío de reflexionar sobre cómo los pueblos y naciones más pequeños, a menudo ignorados en las narrativas dominantes, desempeñan un papel crucial en la configuración de la historia de las grandes potencias. Put y sus descendientes, con su fuerza militar, su posición estratégica y su importancia económica, fueron más que simples observadores de las grandes disputas del mundo antiguo. Participaron activamente en la construcción de un complejo panorama geopolítico, donde las alianzas y rivalidades ayudaron a determinar el destino de las grandes civilizaciones. En una perspectiva más amplia, la historia de Pute también nos enseña que en el panorama general de la historia humana, cada nación y cada pueblo, incluso aquellos que aparentemente no están en el centro de los acontecimientos, tienen un papel que desempeñar. Las interacciones entre Pute, Egipto, Israel y otras naciones muestran cómo las historias individuales de cada pueblo se entrelazan, creando una red de influencias y conexiones que dan forma a la trayectoria del mundo. Esta visión más holística de la historia nos recuerda que, si bien a menudo tendemos a centrarnos solo en las potencias más dominantes, las historias de los pueblos más pequeños son igualmente importantes para comprender el poder, el comercio y la dinámica cultural que definieron el mundo antiguo. Además, la presencia de Put en el relato bíblico nos recuerda la importancia de las alianzas y las dinámicas de poder que se forman entre los pueblos. La colaboración y rivalidad entre las diferentes naciones del Antiguo Testamento es un reflejo de las complejas relaciones diplomáticas que aún existen en el mundo moderno. La historia de Put y sus descendientes, con su fuerza militar y su papel estratégico, sirve como recordatorio de que, en muchas situaciones, la verdadera lucha por el poder no es solo entre las naciones más poderosas, sino también entre los intermediarios y aliados estratégicos que pueden influir en el curso de los acontecimientos. Por lo tanto, al reflexionar sobre la historia de Pute y sus conexiones con otras naciones antiguas, se nos invita a pensar en las complejas redes de influencia y poder que han existido y continúan existiendo en el mundo. La historia de los pueblos más pequeños, como el Pute, no debe subestimarse, ya que a menudo son estos pueblos los que, con sus alianzas e interacciones, ayudan a moldear el curso de la historia, siendo un vínculo entre civilizaciones e influyendo en el destino de las grandes potencias. La historia de Canaán, y en particular el destino de la tierra de Canaán y sus habitantes, ocupa un lugar central en la narración bíblica, especialmente en las historias de conquista y juicio que forman la base de la identidad del pueblo de Israel. El nombre Canaán está inextricablemente ligado a la promesa de Dios a Abraham de que sus descendientes heredarían la tierra que mana leche y miel. Pero esta herencia no sería dada sin un costo, porque la tierra estaba llena de pueblos idólatras que vivían en contra de los principios que Dios deseaba para sus elegidos. La historia de la conquista de Canaán, con sus victorias, juicios y batallas libradas,
Es una historia compleja de juicio, redención y, sobre todo, de la soberanía de Dios, que actúa para cumplir sus promesas, pero también para corregir la corrupción y la violencia presentes en las naciones. La Biblia describe a Canaán como una tierra rica y fértil, pero también como un lugar donde la maldad y la idolatría habían echado raíces en las profundidades. Cuando Dios le dijo a Abraham que la tierra sería dada a sus descendientes, también declaró que este derecho no se le concedería inmediatamente, porque la medida de la iniquidad de los amorreos aún no se había cumplido. Este detalle es importante, porque revela que la conquista de Canaán no fue simplemente una cuestión de reclamar una tierra prometida, sino una acción de juicio sobre los pueblos que se habían alejado de Dios. El juicio de Canaán, por lo tanto, fue tanto una acción de purificación como un cumplimiento de la justicia divina. La destrucción de ciudades cananeas, como Jericó, y la expulsión de los pueblos idólatras no deben verse solo como acciones militares, sino como manifestaciones del juicio de Dios. En Jericó, por ejemplo, las murallas no cayeron por la fuerza militar, sino por el poder de Dios, que intervino directamente en la historia, demostrando que la victoria de los israelitas no se basaba en su fuerza, sino en la fidelidad y en los planes divinos. La caída de Jericó simboliza la caída de una civilización que, a través de sus prácticas de idolatría y pecado, se había corrompido por completo. Por lo tanto, el juicio sobre Jericó y otras ciudades de Canaán debe entenderse como una respuesta a la maldad acumulada a lo largo del tiempo. Sin embargo, la historia de Canaán no es solo una historia de juicio, sino también una historia de misericordia. La salvación de Rahab, una prostituta cananea que ayudó a los espías israelitas, es un claro ejemplo de cómo, incluso en las naciones más perdidas, la misericordia de Dios puede encontrar espacio. Rahab y su familia se salvaron durante la destrucción de Jericó, no por sus méritos, sino por su fe en el Dios de Israel. Se convirtió en parte del pueblo de Dios y más tarde fue incluida en la genealogía de Jesucristo. Esta inclusión de Rahab, una mujer idólatra e impura de un pueblo, como símbolo de redención muestra que incluso en medio del juicio, Dios ofrece una oportunidad de salvación a aquellos que se vuelven a Él. Además, la historia de Canaán también nos recuerda la complejidad del juicio y la gracia divina. Aunque Dios ordenó la destrucción de ciertos pueblos, esto no significa que no estuviera atento a aquellos que buscaban la verdad y se arrepentían de sus pecados. La historia de Rahab es un poderoso recordatorio de que la gracia de Dios puede alcanzar a cualquier persona, independientemente de su origen o historia. La redención de Rahab es una ventana al plan más amplio de Dios, el cual, a través de su pueblo elegido, abriría las puertas de la salvación a todas las naciones. La tierra de Canaán, por lo tanto, sirve como un microcosmos del plan divino para el mundo. Simboliza tanto la justicia de Dios como su misericordia. Dios no ignora el pecado, y su justicia requiere que Él trate con el mal. Sin embargo, su misericordia es igualmente profunda, y Él siempre está dispuesto a ofrecer perdón y salvación a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él, como vimos en Rahab y otros que se salvaron. La conquista de Canaán también ilustra la necesidad de obedecer las instrucciones divinas. El pueblo de Israel fue llamado a ser fiel y obedecer los mandamientos de Dios para poder establecer un reino basado en la justicia, la misericordia y el amor a Dios y al prójimo. La tierra prometida no era solo un regalo, sino una responsabilidad. Al tomar posesión de Canaán, los israelitas se comprometieron a construir una sociedad que reflejara los principios de Dios, y esto requería una fidelidad continua a sus enseñanzas. Al final, la historia de Canaán nos desafía a reflexionar sobre la relación entre el juicio de Dios y su misericordia. Vivimos en un mundo donde el pecado y la injusticia siguen existiendo, y a menudo la pregunta es, ¿cómo actúa Dios frente al mal? La respuesta que Canaán nos ofrece es clara. Dios juzga el mal, pero también ofrece una oportunidad para la salvación. Como individuos y como nación, estamos llamados a vivir fielmente, recordando que la gracia de Dios está disponible para todos los que se vuelven a Él, pero que al mismo tiempo, debemos buscar vivir de acuerdo con los principios de justicia que Él ha establecido. La historia de la humanidad, desde los tiempos bíblicos, es una narración llena de altibajos, de desafíos y victorias. Sin embargo, en medio de todas las dificultades, surge una constante: la presencia de Dios como luz en un mundo a menudo marcado por la oscuridad. La Biblia, con sus historias de juicio y redención, nos señala constantemente la verdad de que no importa cuán profunda sea la oscuridad, la luz divina siempre encontrará la manera de penetrar. Este concepto, que es central para el Antiguo Testamento, se desarrollará de varias maneras a lo largo de las Escrituras, pero la promesa de Dios como la luz que guía a su pueblo nunca fallará. En el Antiguo Testamento, la luz se asocia a menudo con la revelación de Dios, con su presencia constante en medio de su pueblo.
El Éxodo mismo, cuando Dios guió a los israelitas a través del desierto, es un claro ejemplo de esta luz. Durante el día, una nube guiaba al pueblo de Israel, y por la noche, esta nube se convertía en una columna de fuego, iluminando el camino y protegiéndolos de las fuerzas externas. La columna de fuego es una representación literal de la luz divina en un desierto oscuro y peligroso, que simboliza la guía y protección constantes de Dios, incluso en las situaciones más desoladas. El concepto de luz también está intrínsecamente ligado a la justicia y a la santidad de Dios. Cuando Dios se revela a su pueblo, lo hace de una manera clara, sin ocultar nada, sin disfrazar sus intenciones. El Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley, estaba rodeado por una gran luz, una manifestación de Dios que iluminaba la montaña e hizo visible su presencia. Este resplandor de Dios, esta luz radiante, no era solo física, sino que representaba la verdad pura e incuestionable de sus mandamientos. Él no viene con confusión o engaño, sino con claridad, desafiando a su pueblo a vivir de acuerdo con los estándares de la justicia divina. Además, la luz también simboliza la esperanza de un futuro mejor, un futuro en el que Dios traerá restauración y redención a un mundo quebrantado. En los momentos más oscuros, cuando la humanidad parecía perdida, Dios siempre ofrecía la promesa de un Redentor, de alguien que vendría a iluminar las tinieblas del pecado y a traer un nuevo comienzo. La luz que brilló en la profecía de Isaías, que habla de la venida de un niño que será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es una promesa de un futuro en el que la luz divina finalmente vencería las tinieblas del pecado y la muerte. Sin embargo, la luz de Dios no es solo una cuestión de revelación o redención futura. También implica una responsabilidad para aquellos que están llamados a vivir a la luz de su verdad. En varias partes de las Escrituras, vemos que aquellos que reciben la luz divina tienen la responsabilidad de difundirla a los demás. Israel, como nación escogida por Dios, fue llamada a ser una luz para las naciones, un ejemplo de cómo la justicia y la santidad de Dios deben vivirse en el mundo. Pero como vemos repetidamente a lo largo de la historia de Israel, esta misión no se ha cumplido a la perfección. El pueblo de Dios a menudo ha fallado en vivir a la altura de su llamado, permitiendo que las tinieblas de la idolatría, el pecado y la desobediencia oscurezcan la luz divina en sus vidas. Esta lucha entre la luz y las tinieblas, entre el deseo de vivir en fidelidad a Dios y las tentaciones del pecado, es una lucha continua, que se extiende a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante hoy. Vivimos en un mundo que, como el anterior, está lleno de oscuridad, un mundo donde la injusticia, la violencia y la desesperación a menudo parecen dominar. Pero la promesa de la luz divina, que comenzó en el Antiguo Testamento y culminó con la venida de Jesucristo, sigue siendo una esperanza viva para todos los creyentes. La luz de Dios nunca falla, e incluso en las horas más oscuras sigue brillando. La historia de la luz divina también nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos viviendo en la luz de Dios en nuestras propias vidas. Como individuos y como comunidad, estamos llamados a reflejar esa luz en el mundo. En lugar de vivir en la oscuridad del egoísmo, el odio y la indiferencia, se nos desafía a vivir a la luz de la verdad, el amor y la justicia de Dios. La luz divina no es solo para ser contemplada, hay que vivirla y compartirla. Estamos llamados a ser una luz para el mundo, así como el pueblo de Israel fue llamado a ser una luz para las naciones. La luz de Dios no solo revela la verdad, sino que también ofrece un camino de esperanza y redención. Incluso cuando enfrentamos los desafíos más grandes y los tiempos más oscuros, podemos confiar en que la luz de Dios, en su infinita misericordia, nos guiará a través de la oscuridad y nos conducirá al lugar donde su presencia brillará para siempre. La historia de Canaán y de sus pueblos, desde las promesas hechas a Abraham hasta los logros y lecciones vividas por Israel, revela una profunda verdad sobre la humanidad. La lucha entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y el pecado, es constante y universal. La tierra prometida, aunque representa la bendición de Dios, también requiere fidelidad y compromiso con su voluntad. En medio de los juicios de Dios, vemos que su misericordia se extiende a aquellos que se arrepienten y buscan la verdad. La luz de Dios, poderosamente revelada en el Antiguo Testamento, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre cómo estamos viviendo a su luz. Así como los israelitas fueron llamados a ser una luz para las naciones, nosotros también estamos llamados a reflejar la justicia, el amor y la santidad de Dios en un mundo a menudo marcado por la oscuridad. Que vivamos con la conciencia de que, incluso en la adversidad, la luz divina siempre encuentra la manera de brillar, trayendo esperanza, redención y transformación. El ejemplo de Canaán y sus historias de juicio y redención nos enseña que, incluso en medio del caos, Dios sigue siendo soberano y está guiando a sus hijos hacia un futuro de paz y comunión con Él. Ahora, nos gustaría saber de ti.
Escriba una palabra en los comentarios que esté relacionada con el tema que cubrimos hoy. Sigamos juntos esta reflexión.